Continuamos en el Living y estamos con los siguientes invitados, integrantes de Un Solo Uruguay. Me refiero a Alejandro Gorostidi y Gonzalo Pesi. Gracias a los dos por acompañarnos, un gusto recibirlos. Un Solo Uruguay presentó una propuesta la semana pasada a nivel parlamentario, con varias ideas para poder generar el país que ustedes como agrupación desean. Primero preguntarles justamente eso, ¿cuál fue el motivo y por qué en este momento? Bueno, a ver, un poco, luego nosotros ya tenemos más de 5 años como movimiento social y un poco haciendo una puesta a punto de dónde estamos. Vemos que cuando analizábamos las preocupaciones que teníamos cuando arrancamos como movimiento social, si analizamos hoy vemos que los cambios en temas estructurales del país siguen estando pendientes, que el sistema político en su conjunto sigue teniendo pendiente hincarle el diente a esos temas estructurales. Y vemos muchas veces se salta en una especie de dinámica de apagar incendios, de una lógica cortoplacista del ciclo político de las próximas elecciones, y son muy pocos los debates que se ven públicos de temas profundos estructurales y de mediano y largo plazo que nos afectan como país. Y ante esa preocupación, y también como siempre ha hecho el movimiento, no nos quedamos solo en lo que es el mero reclamo o la protesta, sino como hemos hecho desde el momento de inicio, pasamos a lo que es propuesta. Y fue un poco lo que hicimos el jueves pasado en el Palacio Legislativo, era un poco con esa idea de no solo compartir diagnóstico y análisis en cuanto a temas que vemos que son graves y que siguen sin resolverse, sino también acercar alguna propuesta para ver si se logra destrabar de alguna forma o si podemos ayudar a destrabar el sistema para que haya ámbitos donde se pueda discutir en clave nacional, en clave país, la solución de esos temas estructurales, que no sea un tema de bandos, Nacional Peñarol, Peñarol Nacional, sí, sino un tema, el campeonato de otro nivel. Selección uruguaya. Selección, ¿no? Uruguaya. Así es. La liga, el campeonato nacional está bárbaro, está muy bien que haya clubes, pero el tema hay algunos partidos que son partidos de campeonatos internacionales que tenemos que ponernos a la celeste. Pero no es un poco utópico, sobre todo en política, pensar que va a haber consenso en todos los temas o en los temas principales, donde en general es donde hay más discrepancia, ¿no? En los temas que son álgidos, importantes para la agenda, son en donde eventualmente se dan las mayores diferencias, sobre todo ideológicas. Sin duda que es una excelentísima pregunta, porque dada la cultura que tenemos y el sistema que tenemos, pensar en algo diferente a eso resulta utópico. Lo que nosotros entendemos que justamente lo que hay que poner arriba de la mesa es eso, a discutir. Si seguimos jugando el campeonato uruguayo de Peñarol y Nacional con cuadros de media talla, porque generalmente asumen por cuota política y no por su profesionalidad o idoneidad o capacidad, o armamos algo que estemos todos de acuerdo, que obviamente hay que elevar el nivel de discernir los grandes temas y las grandes reformas para que de alguna manera delineen, y tendrá el Poder Ejecutivo después la potestad de tomar o no. Sí, porque ustedes en esa carta fueron muy críticos justamente de lo que está pasando hoy en esto de la rivalidad partidaria. ¿Creen que se ha agravado en este último tiempo o que es algo que obviamente nos atraviesa como sociedad en un país democrático donde hay diferentes maneras de pensar? Cuando miramos vemos que es un continuo, es una línea continua que justamente que no se logra superar esa dicotomía y ese tipo de discusión. Y en cuanto, por más que sea difícil, creemos justamente, si bien no son los ejemplos que sobran o la norma, sí hacer caudal en aquellos ejemplos exitosos que tenemos como sociedad de habernos podido poner de acuerdo. Sí, no, porque además somos ejemplo a nivel internacional en ese aspecto. Pero a ver, con lo de la pandemia, por ejemplo, lo del GACH, fue mirado como un ejemplo muy exitoso a nivel regional, internacional, inclusive reconocido por el propio sistema, que era un ámbito de gente que venía de distintas extracciones, obviamente, pero que sabía mucho de su tema, en distintas especialidades,
y que se pusieron a trabajar en conjunto con una clave país por un problema nacional. En temas de cambio de matriz energética e ir hacia lo renovable, por ejemplo, es otro tema que se maneja y como política de Estado. Fuimos capaces, temas ambientales, por lo general, técnicos de distintas extracciones y fuimos capaces de ponernos de acuerdo. Si nos vamos más atrás en el tiempo, en la década de los 60, la CIDE, que capaz que la gente más joven no tiene presente, pero de ahí, para estudiar los temas justamente de inversión y desarrollo de Uruguay, de ahí surgió un Enrique Iglesias y trabajaban en conjunto y se podían poner de acuerdo un Enrique Iglesias con un Ricardo Servino, con un Faropa, con Curiel, con Astori, y ser capaces de acordar algunas hojas de ruta y algunos temas en conjunto, porque hay temas que no son ideológicos, hasta que son justamente son básicos. Por ejemplo, a ver, la alineación de los gastos con los ingresos que tenemos y que podemos generar. No es un tema ni de izquierda, ni de derecha, ni de un partido, ni del otro. Si uno tiene un presupuesto determinado, bueno, ¿cómo hace para que le rinda ese dinero y que no puede gastar más de lo que tiene? Entrar en una espiral como el que estamos, en el que sistemáticamente, como gastamos más de lo que tenemos, apelamos al endeudamiento externo, y la bola de nieve crece y crece y crece, y todos los años es mayor el endeudamiento, ya estamos viviendo de prestado y en algún momento nos vamos a dar contra la pared. Otra cosa es en qué se gasta lo que se tiene. Bueno, para ponerlo en ejemplos de repente, pero comunes, como más llanos. Tenemos 10.000 pesos y con eso tenemos que salir de compras. Tenemos 10.000 pesos para la comida de la casa. Habrá después distintas elecciones, nos puede rendir más o menos esos 10.000 pesos, y si ponemos más pasta o más arroz o compramos masitas. Pero a ver, si salimos y gastamos 15.000 y llega un momento que tenemos un problema. La lógica en el punto de vista económico claramente va en esa línea y uno podría pensar de que sí, pero después la política no es lo más lógico, digamos. De hecho, cuando hablabas del GACH, ¿cuántas veces ha pasado las decisiones científicas que se pedían por un lado y después lo que pasaba políticamente por otro? Porque la política también tiene eso de ver qué repercusiones tiene afuera, el costo político de cada una de las decisiones. O sea, que no es solamente una lógica lineal lo que pasa en la política y muchas veces se dan otro tipo de razonamientos. Pero les quería preguntar sobre las repercusiones que se han dado en estos últimos tiempos de dirigentes políticos. Ahí Guido Manini Ríos tiene una postura que está alineada con lo que ustedes venían diciendo y con las propuestas que han hecho. Pero por otro, desde el Partido Nacional, por ejemplo, Sebastián da Silva, un hombre de campo también, hablaba de esta incompatibilidad en cuanto a las puestas en acuerdo. ¿Cómo han analizado estas repercusiones ustedes a nivel de un solo Y Uruguay? del Frente Amplio, Mandada de la Aventura también se expresó. Bueno, lo que vemos es que esto hay que acordarlo y en la medida que se acuerde, se institucionalice, se empieza a respetar, porque obviamente una cosa es lo que electoralmente sirve como decisión de gobierno, otra cosa son los reclamos corporativos que también inciden, y otra cosa es lo que nosotros vemos como la mejor solución o la mejor medida para toda la sociedad. Y eso es lo que tenemos que descubrir con estos consejos consultivos, de la gente más capaz, en la medida que se institucionalice, que se acuerde. Obviamente eso va a funcionar mejor. Porque aclarémosle un poco a la gente también, porque capaz que la gente tampoco no está tan al tanto, tan empapado. Ustedes lo que proponen es crear un consejo consultivo que esté integrado por técnicos que no tengan al menos una orientación política pública, ¿no? Claro. Porque, digo, en el ámbito privado probablemente cada uno la tenga, pero no está a nivel público. Correcto. Y honorarios, sobre todo consejos consultivos honorarios. ¿Pero está preparado el sistema político para tener un consejo de lo que ustedes proponen? Bueno, yo creo que, como decía, hay antecedentes en que se ha realizado. También la propia Constitución de la República, hay un artículo, el 206, que prevé unos consejos de esta naturaleza y que está pendiente de ser legislado. Bueno, ahí es justamente que está el kit de la cuestión de ser capaces de romper la lógica actual. Y obviamente eso después el sistema político y el Poder Ejecutivo, el Legislativo y demás tomará las recomendaciones, ¿no? Con cierto, o sea, no es que sea mandatorio necesariamente, pero que esté claro y en blanco y negro cuál sería la recomendación técnica de los
que han estudiado en profundidad ese tema, justamente sin teñirse de discusión partidaria. ¿Y a nivel económico está amparado en la Constitución? Sí. En el artículo 206 de la Constitución, por ejemplo, prevé, y que está previsto no solo de la última Constitución del 67, sino de los años 30, el funcionamiento de consejos consultivos de este tipo. De alguna manera estamos poniendo arriba de la mesa esta propuesta para ver si los uruguayos realmente tenemos la capacidad y la grandeza de armar algo que asesore debidamente para toda la sociedad y no para lo que electoralmente conviene. En eso está la propuesta de este movimiento y estamos poniendo en consideración, obviamente, de todo el sistema político. ¿Pero funcionaría en simultáneo, en paralelo con el Poder Ejecutivo o con los propios técnicos del... Claro, porque son consejos que tendrían su vida propia, inclusive no va a estar atado a ciclos electorales, no tienen por qué estar en los mismos podrían ciclos. ser recomendaciones. Claro, más que que son nada, recomendaciones. ¿no? Quien Claro. ejecuta no sería... No es mandatorio, por eso decía, son recomendaciones, pero en blanco y negro, que se tengan que expedir por escrito en documentos que sean públicos, con amplia difusión, y que se sepa, bueno, el Consejo Consultivo Honorario, lo que recomiendan estos sería hacer estas cosas. El Poder Ejecutivo podrá apartarse o no, como en lo del GACH que bien decías. Sí. Los partidos podrán tener sus matices y decir, pero también después, tanto cuando el Poder Ejecutivo se apartaba de lo que decía el GACH, o partidos de la oposición se apartaban de lo que decía el GACH, tenían que justificar por qué, ¿no? Pasaría lo mismo. Y el GACH tenía sus argumentos de repente sólidos que decía, bueno, no, para nosotros por esta razón, por esta y por esta, se debería ir por este camino. Su principal preocupación está vinculada entonces con el gasto público, que es excesivo, y también con a nivel impositivo. Y eso repercute justamente que de alguna forma tenemos un sobrepeso después a nivel tributario y nos está significando un gran peso para poder liberar el potencial de desarrollo y desarrollo productivo. Entonces lo que vemos es que en generación de puestos de trabajo genuinos, estables a largo plazo, de crecimiento orgánico de empresas nacionales y demás que tengan un buen resultado y entonces reinviertan y crezcan y demás, no se da. Cuando vemos inversiones les tenemos que hacer regímenes especiales, porque si no, pero no es el régimen normal que operan las empresas. Si no se ponen zanahorias especiales de que sea con otro régimen distinto, no es normal el que normalmente nos enfrentamos todas las empresas en el país, no se dan naturalmente esas inversiones, porque obviamente estamos con un país que tiene un sobrecosto, un costo país caro, que lo saben las empresas cuando operan y lo saben los ciudadanos a nivel justamente de lo que rinde el salario y demás. Y un tipo de cambio que está pegando mal y que obviamente son de los componentes que hacen a que la política macroeconómica se desarrolle de la manera que se desarrolla. Pero está pegando desde el punto de vista de la competitividad, la inversión genuina, la generación de empleo, los déficits previsionales, está pegando en un hiperconsumismo y el millón de personas que están en el clearing y el desvirtuamiento que trae aparejado todo eso y el impacto que pega socialmente, después intrafamiliarmente, el hecho de estar endeudado, ¿no es cierto? O sea, los hijos, la droga, la prostitución, la violencia, la delincuencia, las cárceles, la educación. La educación. Hablabas de que los reclamos de un solo Uruguay no se han modificado mucho en estos últimos años. ¿Cómo está el movimiento a la interna? Sobre todo de ánimo, ¿no? Viendo que también el hecho de que no cambien o que no se modifiquen los reclamos es porque no hay un avance en cierto punto. Bueno, sabemos, y muchos cuando arrancamos con esto sabíamos que era para largo la lucha que arrancábamos. Por supuesto que a veces pueden venir momentos de compañías más de frustración en cuanto a que no se ven los cambios que creemos que nos merecemos como país. Y bueno, y hemos ido intentando justamente a lo largo del tiempo, funcionamos con mesas departamentales, con grupos temáticos. Estos últimos meses quizás también estuvimos fuera de la palestra de repente del ojo público con salidas un poco más reflexivos a la interna, haciendo este tipo de análisis, intentando buscar creativamente, así bueno, como decimos, 20 propuestas al gobierno anterior, otras casi 20 a este gobierno, bueno, buscando por distintos lados de acercar propuestas que sirvan y que arrimen
al debate público para entre todos poder cambiar esa situación. Y ahí ¿no? es cuando Esa surge, realidad. perdón Pau, la oportunidad o la eventualidad, mejor dicho, de ser un partido político buscando una mayor incisividad, no sé cómo decirlo, ser más incisivos en lo que tiene que ver con la elección de las cosas y de los temas que se hablan a nivel parlamentario. ¿Esa discusión está presente hoy o ya está saldada? Esa discusión estuvo desde el principio y se renueva de vez en cuando, se vuelve a dar. Sí. En su momento hubo gente justamente que pasó desde el movimiento social a actuar en política. Probablemente eso pueda volver a pasar en el futuro. Capaz que en los últimos tiempos, capaz justamente gente que le preocupa lo social, está en un movimiento social y tiene de cierta manera una preocupación por la cosa pública, es lógico que de repente en determinado momento pase a hacer actividad político-partidaria. Pero el movimiento como movimiento, sistemáticamente en todas las instancias que hemos tenido, instancias de discusión y de votación interna del tema, está laudado y ha sido recientemente laudado también de que vamos a seguir siendo un movimiento social apartidario, ¿no? Bien, independientemente de que algunos integrantes el día de mañana puedan tomar Y sus claro, decisiones a eso nivel cada uno político, es eso cada libre, uno lo verá. eso cada uno es libre de los miembros Sí. integrantes del movimiento. ¿Y el movimiento ha crecido en estos últimos años? Bueno, yo Porque creo... arrancó, me recuerdo, con mucha fuerza en su momento. Claro, en su momento cuando estalló, o sea, había también una efervescencia de repente Sí. social y a veces, bueno, y eso es en lo público de manifestación en cuanto a las calles, o las salían las rutas, o... ¿no? Sí, además buscando una representación también por parte del interior del país. Sí, claro, entonces yo creo que ahí se veía de repente más el aglutinamiento de repente en un acto público. Creo que no es la única forma de medir presencia. Tuvimos después, comparecimos justamente como movimiento social a la elección del BPS de cargos sociales y también tuvimos un muy buen resultado en los 19 departamentos y tanto en el orden empresarial como tuvimos también en el orden jubilados una cantidad de ciudadanos que nos apoyaron y también en el orden de los trabajadores. Entonces yo creo que justamente el movimiento se ha seguido, bueno, y es poco común que un movimiento como surgió que han habido de repente por un estallido puntual, normalmente se desinflan y se desarman al año. Tenemos más de 5 años, con lo cual eso ya habla de una madurez y que fuimos cuajando como movimiento. Lo que van cambiando probablemente son los tiempos, los momentos y las formas de actuar Claro. que buscamos. Y también, si actuando de determinada forma uno no logra resultados, intenta también creativamente otras mecánicas de actuación. Hablando también un poco de costos políticos o de seguidores, ¿sienten que les ha impactado el hecho de que se han pronunciado tan bien contra este gobierno? Porque cuando surgieron en el 2018 había un cierto público que decía que era gente de la oposición, en cuanto a que era gente del campo criticando un gobierno frente amplista, quizá un poco más urbano. Se sabe que en el interior el Frente Amplio el apoyo ha sido algo que le costó un montón. Pero cuando también surgieron críticas para con este gobierno, ¿sienten que ahí tuvieron un costo político, digamos, entre comillas? El movimiento, o sea, desde afuera siempre, y en Uruguay tendemos mucho a hacerlo, y en general, o sea, etiquetar. Entonces, Sí, ¿qué es lo claro. más Sí, fácil? En la Entonces, sociedad en general. es lo más fácil y lo puse en ese casillero y ya está, y lo clasifiqué, ¿no? Y entonces, bueno, el movimiento desde su origen, primero, surgió, por supuesto, en sus instancias iniciales de productores, pero ya en las primeras reuniones y demás, antes del acto masivo de Durazno, ya se vio que se acercaban comerciantes, empleados, profesionales, y en los grupos del movimiento en todo el país no hay solo productores agropecuarios. Hay técnicos de la salud, médicos, abogados, jubilados de distintas ocupaciones, costureras, me refiero... Sí, sí. Varias profesiones. Tiene heterogeneidad. Y lo mismo con respecto a que votaban los que estaban en ese momento. Lo que sí tienen en común, o que siempre hubo en común, era un espíritu crítico en general, y la gente que ha seguido estando en el movimiento ha tenido, podríamos, ese común denominador de que independientemente de a quién se vote, se es capaz de ser crítico
Y lo que está bien, lo haga mi Para los dos partido lados, o sí. no, y está mal, lo haga mi partido o no. Bien. Que eso nos cuesta a veces. Es bastante difícil de hacer. Pero sería el ideal. Claro, en entonces nosotros definitiva, ¿no? justamente, y en el A movimiento, eso apuntamos. a eso apunta el movimiento, y hay dentro del movimiento gente justamente que en realidad de orígenes y de lo que ha votado distintos partidos, tanto de oficialismo Sí, y sí, oposición, antes y ahora. Claro. Bueno, ustedes presentaron esta carta, sé que le dieron un plazo a los partidos políticos para una respuesta. La idea sí justamente es, hicimos la presentación pública la semana pasada, vamos a estar haciendo ahora un poco la ronda de terminar de formalizar el documento de compromiso a ser firmado, y a partir de presentado justamente la idea es que tengan 45 días para recabar los apoyos y quienes están dispuestos o se comprometerían a ir en un camino en este sentido. Y bueno, en estos 45 días también seguiremos conversando, como lo veníamos haciendo también, con el resto de la sociedad civil, que hemos estado conversando con otras organizaciones sociales, con cámaras empresariales también, y con el resto del sistema político, para ver si logramos justamente 45 días después de presentar este documento para la firma, obtener un compromiso en ese sentido. Cortita, ¿tienen previsto reunirse con algún partido político en estos 45 días? Bueno, nos hemos reunido con todos los partidos Ya se políticos ya reunieron. antes de esto, y ahora pensamos hacer otra Otra ronda, segunda ronda. una segunda ronda. ¿Ya saben con quién arrancan? No tenemos claro No, todavía, no, pero ninguna. probablemente vayamos a hacer una segunda ronda con todos. Y la idea justamente, pasados esos 45 días, que inclusive lo dijimos, hemos hecho un pedido, probablemente también después lo pasaremos a hacer formal también por escrito, pero ya quedó hecho el pedido de una cadena nacional. Para pasado ese plazo, bueno, que se sepa, bueno, Claro, los este es el partidos claro, que están dispuestos a ir Claro. por este camino son estas. Es un planteo abierto, y bueno, que la sociedad pueda saber justamente quiénes están dispuestos a aprobar por estos caminos nuevos, porque por donde vamos no estamos logrando destrabar la situación. Consideramos que vamos a tener la anuencia del presidente de la República para dar un veredicto de esta naturaleza, porque obviamente trasciende a toda la sociedad, al sistema político partidario, o sea, el gobierno de turno, en fin. Es un veredicto para todos, no con algo específico y puntual o sectorial. Muy bien. Muchas gracias a los dos por acompañarnos, fue un gusto recibirlos. Por favor, gracias a Gracias. ustedes. Los agradecidos somos nosotros. Hacemos una pausa y ya venimos.